Comunidadfeliz.cl, plataforma para administradores de condominios, corredora de seguros, control de acceso para tu edificio y más. Presenta Clave Morse. Ahora, en la 92.9, te entregamos la información y el análisis de los principales hechos que mueven los mercados financieros de Chile y el mundo. Clave Morse. Decodificamos los conceptos económicos para el ciudadano de hoy. Daniel Fajardo y Felipe Reyes analizan la actualidad económica y sus conexiones con la política, el medio ambiente, la tecnología y más. Bienvenidos a Clave Morse. Lunes 11 de noviembre, 9:07 de la mañana en Chile continental. Ya se acerca el mediados de noviembre, fines de noviembre. Ustedes pueden ver que en un montón de lugares ya está la ambientación navideña, junto con ofertas ya para salir de vacaciones. Justamente algo que es clave en todo el tema económico. Y en este espacio comentamos esa y otros temas. Decodificamos la economía, los negocios, el desarrollo productivo en Clave Morse. Los invito para empezar esta semana a seguirnos en nuestras redes sociales, en LinkedIn, que estamos a punto de cumplir una meta, así que esperemos que la cumplamos de aquí a que termine la semana. También nos pueden seguir en YouTube, escuchar los podcasts de este programa en Spotify y en las redes sociales X e Instagram con @Radio La Clave y, como no decirlo, 92.9 frecuencia modulada de la región metropolitana. ¿Estás buscando una nueva administración para tu edificio? Entra a administradoreschile.cl, la base de datos de administradores de edificios y condominios más grande a lo largo de Chile. Capacitados con el uso de la plataforma para administradores Comunidad Feliz y con conocimientos de la nueva ley de copropiedad 21.442. Entra a administradoreschile.cl, llena el formulario y te enviaremos gratis 3 opciones de administradores de edificios para que tú elijas la que más te acomoda. Una comunidad bien administrada es una comunidad feliz. ¿Conoces Bendito Residuo? Es un emprendimiento que nace desde la necesidad de generar un cambio cultural y una transformación integral en el retiro y manejo de nuestros residuos. Son una empresa que genera un motor de cambio, conciencia y responsabilidad social. Conoce más acerca de Bendito Residuo en www.benditoresiduo.cl. En Clave Morse te informamos cómo parten los mercados. Indicadores económicos del día. La UEF, bueno, uno de los temas, ¿no es cierto?, de esta semana, que seguramente va a dar bastante de qué hablar, especialmente con este IPC que aumenta un 1%. Está en 38.007,64 pesos la UEF. El dólar sube y se encarama sobre los 970, va a 971,23. El euro también sube a 1.037,03 pesos. Y el cobre, que generalmente tiene que ver con una relación inversamente proporcional, baja y está en $4,29 la libra. ¿Qué pasa con los petróleos? El Brent está en $72,84 el barril y el WTI en $69,25 el barril. Las noticias que debes saber. Titulares en Clave Morse. Victoria, ¿cómo estás? Hola, muy bien, ¿y tú? Bien, como todos los lunes. Bueno, con este dólar a casi 9.80 no estoy tan bien. Ya, a ver, vamos. Hay harto tema para hablar. Primero, les quiero recordar que estamos con Victoria Paz. Ella es fundadora de @Poder Económico en Instagram. Ella se encuentra en Nueva York. Es nuestra panelista de los días lunes, donde decodificamos la economía, qué es lo que viene, y a veces también nos ayuda durante la semana, como la semana pasada que estuviste ahí justamente hablando de cómo estuvo el panorama en Estados Unidos. Ya, a ver, vamos en la conversación, más que titulares, yo creo que ya nos vamos directo a la conversación, Victoria. Antes de empezar a hablar de todas estas cifras, dólar, IPC, IMASEC, lo que está pasando aquí en Chile, en todas partes,
ya igual quería hacerte la pregunta ya más o menos a una semana de un poco menos de la definición del triunfo de Trump. ¿Cómo está? De nuevo, la pregunta que nos encanta a los chilenos, ¿cómo está el clima por allá por Estados Unidos? Sí, bueno, además que cada vez tú sabes que acá son lentos los conteos. Sí, entonces, sí. De hecho, ayer se supo que un último estado, o sea, un nuevo estado se había dado vuelta. En el fondo que Trump había ganado Arizona, que era uno de los estados clave. Entonces se sigue sabiendo algunos aspectos que no fue tan justa la victoria de Trump. En el fondo, lo que siempre se pensó fue que era una elección muy ajustada. Las encuestas decían que estaban, pero palmo a palmo, o sea, en el fondo que iba a ganar casi que 270 contra Justo. Y finalmente no fue así. O sea, fue un triunfo bastante más holgado y además en estados clave que los dio vuelta. Entonces yo creo que cada vez está siendo más duro este aterrizaje para los demócratas y acá se ha visto ahí una tendencia entre la autoflagelancia importante y otros que dicen que no, pero la discusión está mucho en torno a los demócratas y lo que tienen que hacer ahora, cómo volver a conectar con esta población que les está dando la espalda en algunos estados que eran muy suyos. Acá es como muy, este estado es de tal color, claro. En el fondo, y es como que se representan por ser un estado demócrata o un estado republicano. Entonces todos estos estados que ahora se dieron vuelta, en el fondo los demócratas están ahí como con una importante, bueno, yo estuve de hecho justo la semana pasada, ese día que nos conectamos, en la mañana, nosotros nos conectamos el miércoles, el día después, ¿verdad? Yo ese día tenía una charla de Hillary Clinton que estaba muy golpeada. Me imagino. Estaba con una cara de funeral tremendo y dijo que estaba muy sorprendida. O sea, en el fondo que tenía que analizar esto, que era una sorpresa absoluta para los demócratas. Ahora, muchos artículos, no solamente en Chile, en el mundo, indican que justamente esta victoria de Trump tiene que ver en gran parte con el tema económico, con que la población norteamericana finalmente está preocupada por la economía, porque está creciendo poco, igual como en la mayoría de partes del mundo, y finalmente es también no sé si la palabra es castigo, pero sí tiene que ver un poco con decir cómo resolvemos esto económico y por lo tanto Trump pareciera ser para una gran cantidad de población como esa esperanza. ¿Es tan relevante el tema económico o fue tan relevante el tema económico para este triunfo de Trump, crees tú? Sí, pero no en la macro, o sea, en el fondo en la micro, en la inflación, claro, en el alza de precios, en el fondo las personas, el ciudadano de a pie. Claro. Sí, el ciudadano de a pie, que en el fondo, claro, el crecimiento influye, pero no es lo que le llega a las personas en el directo, ¿verdad? Pero sí hay una inflación que Estados Unidos en el fondo no tiene historia de inflación. Entonces, esta alza de precios que siguió al COVID les golpeó mucho y están muy molestos con eso. Entonces, los dos grandes temas, que es inflación y migración, que está efectivamente en el fondo desordenado. Por supuesto que Trump en el fondo se fue al exceso, ¿te acuerdas de que se están comiendo los perros, los gatos? Sí, pero igual es un tema que a las personas sí les hace ruido. Entonces esos dos temas que fueron los que anclaron la batalla de Trump, finalmente le ganaron al relato por el que optó Kamala Harris, que finalmente ella lo que optó fue pivotó entre dos grandes temas. Uno, en el fondo, como la defensa del aborto, como defensa de los derechos de las minorías y de los avances, y después lo pintó en el fondo como un fascista y como un peligro inminente para la democracia, pero eso no logró dar la vuelta y ganarle a estas otras dos temas que finalmente fueron, al parecer, lo que más le importó a las personas, que dijeron, bueno, ya lo tuvimos una vez. Lo más importante, o sea, lo más destacable yo te diría es que la mayoría de las encuestas y la mayoría de los estudios dicen que a nadie le gusta mucho Trump como persona. Claro. Pero están dispuestos en el fondo a tomar el riesgo porque creen más en estos dos temas que son inflación y migración. Claro.
Oye, y bueno, y trayéndolo también a lo que es Chile, hay una encuesta de CADEM que salió, que es súper interesante, ¿no es cierto?, con respecto a si Donald Trump será positivo o negativo. Cuéntanos un poquito de esa cifra para poner en contexto, digamos, y tratemos de analizarla. ¿Ah? Sí, no, mira, está la CADEM de esta semana, que como además de los temas políticos chilenos, en el fondo en esta ocasión incluyó algunos temas internacionales. Entonces, es sorprendente, porque mira, hay una pregunta que dice expectativas del próximo gobierno de Trump, sí. Y en el fondo lo que piensan los chilenos, y que además ha cambiado muchísimo en comparación a noviembre del 2016. Claro, que fue la primera elección. Claro, relativo a Estados Unidos, los chilenos pasaron de creer que era positivo desde 33 a 64%, y que es positivo para Chile desde 26 a 51%. Entonces, hay una percepción, aquí en el fondo no estamos en temas políticos, pero sí yo creo que tenemos que escuchar, porque en el fondo hay que ver qué es lo que está pasando, que las personas creen que una personalidad como Trump en el fondo puede tener efectos positivos tanto para Estados Unidos como para Chile. Llama la atención. Esta percepción es muy particular y disculpa que nos detengamos un poco porque tiene que ver con más el tema político, pero también económico. Es muy particular porque claro, hay por ejemplo, un 51% de la gente cree que Trump es positivo para Chile, ¿no es cierto? A diferencia del 26% de la elección anterior, y quizás eso se mezcla un poco, que se proyecta un poco quizás la economía norteamericana con la chilena para el ciudadano a pie, pero por otro lado, una gran cantidad de empresarios y economistas dicen que puede que no sea bueno, especialmente por todo el tema de aranceles, ¿no es cierto?, por una economía más proteccionista para Estados Unidos, pensando en Estados Unidos, puede que no sea muy positivo Trump, por lo menos al principio. Entonces, aquí uno es lo que piensa la gente que está en las calles, que a lo mejor hace una proyección de lo que está pasando acá. Si eso yo creo que tiene que ver con eso. Por otro lado, lo que dicen los economistas, los empresarios, es bien difícil poder sacar una conclusión de esto. O sea, mira, yo creo que nosotros tenemos muchos riesgos con que haya salido Trump. O sea, para mí, en el fondo, los riesgos son, ojalá que tengamos algún espacio ahí, quizá con energías renovables, nos podría quizá abrir un espacio precisamente porque Estados Unidos va a estar cerrando, en el fondo, muchas puertas de ellos, y ahí puede que se abra un espacio para Chile. Pero en general, nosotros tenemos, yo te diría que más riesgos que beneficios demasiado abiertos, tanto desde el punto de vista, o sea, nos pueden quitar la visa waiver. En temas económicos, a nosotros nos afecta que el comercio internacional se ponga difícil y lento. En el fondo estamos viendo los efectos. Ahora el efecto del dólar tiene tanto que ver con Estados Unidos como con que no le están creyendo mucho los mercados a los incentivos de China. Entonces, si China se pone aún más lento, más nos afecta. Entonces yo te diría que nuestras opciones son más riesgos que beneficios, claro. Pero es importante... Claro, las personas quizá creen que al ordenarse Estados Unidos nosotros nos beneficiamos o pueden ser como temas de orden de migración o aspectos de que va a profundizar su economía, pero como esto es a costo del proteccionismo, yo creo que esa parte no se está leyendo en lo que piensan las personas, pero hay que ver ahí qué es lo que se está... Claro, pero perdón, pero esa lectura del ciudadano a pie, independientemente, es una lectura que se puede proyectar para las próximas elecciones presidenciales, a eso voy yo, ¿me entiendes o no? Absolutamente, por eso hay que escucharlo. Claro, sí. Claro. Oye, y aprovechando de que mencionaste un poco al dólar, este dólar alto... Oye, altísimo. Dime qué está pasando, por qué se está dando, cómo se proyecta un poco para el resto de la semana. Sé que hay una proyección con este dólar que está muy alto. O sea, podríamos hoy día, en la mañana hablaba con un economista y me decía que podríamos pensar en que de aquí a fin de año podríamos llegar a la cifra psicológica de los 1.000, pero no sé todavía. Pero estamos muy cerca, digamos. O sea, con el triunfo de Trump yo te puedo decir que efectivamente se alejó totalmente lo que habíamos hablado del dólar cercano a 900. ¿Te acuerdas que habíamos hablado de llegar a 900, 890? Yo creo que con este triunfo de Trump efectivamente eso se eliminó.
¿qué es lo que está pasando con el dólar? Dos grandes temas. En el fondo, uno, vamos a ver un dólar bastante volátil, porque estamos en una incertidumbre total, nadie sabe mucho. En el fondo, Donald Trump ha avisado algunas medidas, pero en el fondo otra cosa es con guitarra. Entonces ahora está todo el mundo muy expectante a quien nombra en los cargos, qué son las cosas que dicen. Entonces hay volatilidad ahí por la reacción de los mercados a cada noticia que se va sabiendo. Pero en general hay un tema con el proteccionismo, que eso seguro va. Entonces con eso, por supuesto, se está apreciando el dólar. En el fondo está como moneda fuerte. Y lo otro que está presionando muchísimo al dólar es el tema de China. China ha ido... Sabemos que está con un crecimiento para ellos mucho más lento. En el fondo no está superando el 5% de crecimiento, y para un país como China, que es de las economías emergentes, eso es lento comparado con los crecimientos que tuvo los años anteriores, las décadas anteriores. Entonces, ¿qué es lo que hizo China? Ha ido anunciando un plan de estímulo, pero a medida que va anunciándolo, los mercados han ido reaccionando, y cada vez que lo anuncia, lo que ha pasado es que los mercados dicen, esto no me convence. Claro. En el fondo no creo que sea suficiente. Mira, lo último que pasó fue que dijeron algunas cifras, pero finalmente salió, mira, no dijo nada específico en mercado inmobiliario, entonces no me convence. Y nuevamente, en el fondo, se va el dólar hacia arriba. ¿Por qué? Porque cuando China no convence en sus estímulos económicos, lo que pasa es que el cobre baja. Como dijiste tú, inversamente proporcional. Entonces, nos ha pasado mucho esas dos cosas en las últimas semanas. Por un lado, el tema de Estados Unidos y de Trump, y por el otro, este tema de que China no convence con sus propuestas de estímulo económico. Así que estamos con esas dos cosas, porque de hecho deberíamos haber tenido alguna pequeña, quizás baja, con todo lo que vimos de la Fed, que bajó la tasa 25%. Tal cual, claro. Deberíamos... Pero fue... Claro, lo que había previsto el mercado, oye, eso como que ya estaba internalizado, que se dice, el mercado ya sabía que iba a pasar esto, y entonces no compensó finalmente, porque estos otros dos fuerzas fueron más grandes que esta baja de tasas de la Fed. Bueno, oye, otro tema, volviendo acá un poco en Chile, que lo mencionábamos recién, me invitaron en los últimos minutitos al programa de Copano News, con el Seba, con la Fran, con el Nico. Sí, yo no sabía qué estabas haciendo ahí, dije, se cambió de programa. No. O yo llegué tarde. No, es que, bueno, Marcela habló ayer, ¿no es cierto?, en Mesa Central, creo que fue que habló, sí, en Mesa Central, para explicar un poco estas dos cifras que es como de una tormenta perfecta, ¿no es cierto?, que bueno, el crecimiento cero, por otro lado la inflación del 1%, en medio de la discusión además de la ley de presupuesto, un montón de temas, y Marcel, digamos, dijo un titular que es bastante interesante. Muchas empresas están teniendo buenos resultados, pero han ido ahorrando en vez de reinvertir, ¿ah? Y yo agregaría a eso que muchas también han sacado capitales fuera de Chile. O sea, también acabamos de tener una cifra de que este año la salida de capitales chilenos no financieros, digamos, personas y empresas, pero no financieros, superó un poco los 4.000 millones de dólares, y era una cifra que no se ve. O sea, que es más o menos la misma entre 2022 y 2023. Entonces, la verdad es que en el programa me decían, ¿y qué va a pasar para adelante? O sea, hay un montón de interpretaciones acá de cómo vamos a cerrar el año, de cómo se ve el 2025. El país crece poco, nulo podríamos decir, pero igual no negativo, digamos. ¿Cómo se ve esto? ¿Cómo se ve ya pensando en este fin de año que está a la vuelta de la esquina y en el próximo, digamos? Sí, bueno, esta semana, claro, estamos con el golpe de lo que fue estas dos cifras que comentabas tú la semana pasada, este IMASEC de 0% de septiembre, que en palabras del ministro Marcel fue decepcionante, sí. Y el IPC de octubre de 1%, que fue mayor a lo esperado. Entonces, ¿y por qué? Bueno, principalmente por lo que hemos visto, ¿verdad? Independiente que algunos alimentos subieron, el alza de las cuentas de la luz nuevamente fue lo que golpeó este IPC. Entonces, claro, nos hace alejarnos también de la meta que estaba para este año en los temas de inflación. Y eso justo la semana antes de que, bueno, este lunes el ministro Marcel empieza a ir al Congreso a discutir el presupuesto. Exacto, que eso es lo que viene esta semana, muy fuerte. Claro, entonces en el fondo le va a pegar muy fuerte,
Yo creo que en el fondo estamos viendo lo que hemos hablado en este programa varias veces. En el fondo estamos con un problema de crecimiento en Chile profundo. La mayoría tú sabes que aquí en Chile los bancos, no solamente el Banco Central y Hacienda hacen sus proyecciones de crecimiento, sino que también la banca, los bancos en Chile también hacen estimaciones de crecimiento. Yo estuve revisando y es importante porque ya teníamos cifras bastante mediocres en el fondo, 2,2, ahí, claro, la pelea entre 2,2, 2,4, en realidad es un poco, igual es una cifra baja, pero ahora aún más ajustaron en general los bancos y que el PIB chileno probablemente va a estar entre 1,8 y 2% este año, o sea, más bajó con estos números que hemos ido sabiendo durante el año, ¿verdad? Entonces tenemos este tema de crecimiento que no es fácil de abordar. Son temas estructurales que vienen hace mucho tiempo, pero que ahora en el fondo están como anquilosándose, yo te diría, porque tenemos no solamente un shock, sino que cuando miramos hacia adelante, las perspectivas de crecimiento también dicen los mismos números. En el fondo vamos a estar alrededor de un 2% de aquí al menos hasta el 2027, que es aproximadamente lo que proyecta en el fondo el Banco Central, etcétera. Entonces, si no logramos, y yo creo que sí va a ser un tema muy importante en la política chilena. No quiero mencionar ninguno para no, en el fondo, meternos a política, pero yo sí creo que va a ser un tema, porque en el fondo, no solamente por el macro que comentábamos, sí, sino porque finalmente sí estamos teniendo impacto con la inflación en Chile, los precios están muy altos, especialmente en algunos temas, especialmente como la luz, que ahora sí que se ha notado, y yo creo que no hay persona que no te comente que está pagando unas cuentas enormes. Los alimentos también están caros, son las cosas que en el fondo las personas en el día a día están dándose cuenta que están caros, y eso le sumamos que el mercado laboral también está muy lento. La creación de empleos está muy lenta, independiente que nuestras tasas de desempleo se han mantenido en el fondo más o menos estables, pero la tasa de desempleo solamente te mide las personas que están dentro del mercado laboral. Pero hay muchas personas que no están ingresando, en el fondo que tú cuando les preguntas, ¿usted buscó trabajo? No dicen que sí, porque ni siquiera están buscando, porque está lento, porque está difícil, porque el tema de los cuidados. Entonces, en el fondo hay un bueno, David Bravo lo ha hablado mucho, pero hay un tema ahí que no se ve en su magnitud. Entonces, estamos teniendo temas económicos que son probablemente, van a ser grandes temas en las próximas elecciones que tenemos en Chile. Oye, Victoria Paz, 1.000.000 de gracias de nuevo. Oye, espérate, déjame dar un datito. Dale, no importa. Un datito económico. Sí, totalmente. Que siempre me preguntan, pero el IPC de 1%, que fue el que sorprendió mucho este mes, ¿cuál es la implicancia así como en el día a día? El IPC te determina la UF de todo el próximo mes. Exacto, en el fondo tú sabes el IPC y te determina la UF para los siguientes 30 días. Y entonces con este IPC ya sabemos que la UF va a llegar a 38.362 pesos durante estos próximos 30 días que terminan en el fondo el 9 de diciembre. Así que ahí hacer los cálculos es una UF muy alta para todos en el fondo. No hay persona, yo creo que ya no termine pagando algo en UF, porque incluso los arriendos muchas personas ya lo están pagando en UF. Así que... y además justo en este periodo, bueno, yo creo que empezó el mes pasado, pero en este periodo en muchas universidades, institutos, colegios empieza el pago de la matrícula 2025 y eso la mayoría es en UF. Sí, así que ahí el datito en cuánto va a quedar la UF. No es que queramos partir mal el lunes, pero mejor ser realista. No. Mejor ser realista y tratar de aguantar un poco o tratar de ser más cauto a lo mejor con los gastos, por lo menos por un tiempo. Absolutamente. Especialmente aquí las plataformas que se pagan en dólares, ahí mucho ojo. Verdad, tenéis toda la razón. Sí. Victoria Paz, fundadora de @Poder Económico en Instagram, 1.000.000 de gracias por acompañarnos como todos los lunes en Clave Morse. Que tengas una muy, muy, muy buena semana. Yo no sé si a ti te influye un poco el clima en el ánimo, pero yo sé que allá está empezando un poco el frío, así que sea así, te damos mucho ánimo de este clima primaveral que tenemos en Santiago. Gracias, Daniel, que estén bien. Un abrazo. Chao. Chao. Y a la vuelta de la tanda comercial les quiero contar que vamos a estar hablando justamente de los chilenos y cómo se sienten conectados con las marcas.
en el sector de alimentos, la tecnología, etcétera, etcétera. Así que quédense en línea.